Para iniciar, le quiero dar la bienvenida a Alejandra Valencia. Alejandra Valencia es abogada titulada, magíster en Derecho Informático y las Nuevas Tecnologías, con enfoque en derechos de autor y propiedad intelectual. Alejandra tiene 5 años de experiencia profesional en entidades públicas y privadas, así como en el tratamiento de datos en páginas gubernamentales. Alejandra ahorita es nuestra abogada y asesora legal en EduLabs. Alejandra, muy buenos días, bienvenida a este webinar. Muy buenos días, Aleja, muy buenos días a todos los participantes en este evento el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, Aleja. ¿Me pueden, por favor, confirmar en el chat si escuchan a Alejandra de manera correcta y la ven de manera correcta? Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, entremos en materia. Aleja, muchísimas gracias por aceptar esta invitación en un tema que desde que comenzó la pandemia ha sido más importante y más relevante aún, porque los datos que nuestros usuarios están dejando en nuestras plataformas virtuales son cada vez más y a veces no sabemos cómo tratarlos y podemos generar riesgos tanto para nosotros como institución como para nuestros estudiantes como usuarios. Entonces, Alejandra, te quiero comenzar preguntando y a todos nuestros públicos le queremos decir, este webinar va a ser un poco más hablado, conversado, porque este es un tema un poco difícil de digerir a veces, porque es mucha terminología legal, entonces lo vamos a hacer un poco más hablado, conversado, para aterrizarlo a nuestra realidad, en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones. Entonces va a ser un webinar muy conversado. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Aleja, el día de hoy es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de protección de datos? ¿A qué nos estamos Bueno, refiriendo con ese término? bueno, Ale, yo quiero comentarles a todos que lo más fundamental antes de empezar, ¿qué es protección de datos? Es aclarar qué es un dato personal. Pues bueno, un dato personal es cualquier tipo de información que se pueda identificar directa o indirectamente a una persona. Ejemplo, ya sea un nombre, una dirección, el número de cédula o el número de identidad de esa persona, número de estudiante, la fotografía de un estudiante o una muestra caligráfica de esta persona. Cuando la base de datos contiene esta información relacionada con una persona identificada o identificable, son reguladas por leyes de protección de datos, Ale. Pues les cuento que la protección de datos, aquí ya entrando un poco más en el tema, para la respuesta de tu pregunta, se refiere a los derechos de las personas cuyos datos se recogen y se mantienen y se procesan, de saber qué datos están siendo retenidos, usados y de corregir en estas inexactitudes la información. ¿Qué pasa con la protección de datos? Está regulado por pues, una parte legal, pero la protección de datos es básicamente esto, saber qué se está haciendo con nuestros datos y cómo los están protegiendo. Ale, digamos, en una plataforma de educación virtual, digamos, el nombre del estudiante vendría a ser un dato que debemos proteger, o solo son temas como el teléfono, la fotografía, las notas del estudiante. Bueno, el nombre se podría considerar como un dato público, pero acá tenemos una malinterpretación de ese significado de dato público, Ale, porque pensamos que toda la información que está en la web y que está en la exhibición, digámoslo así, como por lo menos son las sentencias judiciales, y tenemos la información o la hoja de vida de un funcionario público, son datos públicos y podemos manejar ese tipo de información. Yo puedo ingresar a una base, digamos, de una universidad o de un grupo corporativo y ver tu hoja de vida o ver el nombre del estudiante, pero yo no puedo utilizar esa información para un fin diferente a lo que están publicando la información. Perfecto. Y relacionado con esa, Ale, entonces, ¿cuáles son los datos que debemos proteger en nuestras plataformas de educación? Bueno, los datos que se tienen que proteger son todos los que están regulados por la normatividad. Estoy hablando en el caso de Colombia, Ali. Todos los países tienen una normatividad diferente y por lo tanto hay que acogerse a esta normatividad. Muchos países no tienen una normatividad, pero tienen decretos para la protección o se basan en normas internacionales. En Colombia los datos de protección son los datos personales, el dato público, los datos semiprivados, el dato privado y los datos sensibles. En ese orden de ideas hay que proteger todos los datos, Al. Así como te decía hace un momento, si decimos que un dato público
no es público tan generalmente porque yo no puedo coger esa base de datos y distribuirlas para un fin diferente. Por lo menos un dato público, un dato personal y un dato público en este momento es uno de los tipos de datos personales existentes que son considerados relativos, por así decirlo, Sari. Los datos semiprivados son los datos que no tienen naturaleza íntima, reservada ni pública y cuyo conocimiento o divulgación pueden interesar no solamente al titular, sino a un cierto sector o a la sociedad en general. Es un ejemplo, Ale, te voy a dar. Digamos, los datos financieros, crediticios, de actividad personal, son algunos ejemplos de lo que puede ser un dato semiprivado. Y aquí, Los datos, dime. no, continúale. Los datos privados es el dato que por naturaleza íntima, digámoslo así, o reservada, solo es relevante para el titular. Los gustos o preferencias de las personas es un ejemplo de este dato. Los datos sensibles son aquellos que afectan la intimidad del titular, pueden dar lugar a una discriminación, raza, sexo o religional. Estos son los que también son más, tenemos que tener muchísimo más cuidado y podrían decirse que también están dentro de estos datos sensibles la salud. Y los otros datos que se despliegan de estos son los biométricos. Ale, y acá, aprovechando que estamos en el tema, una pregunta que nos hace Henry Castro, de nuestros asistentes, dice, ¿la IP del usuario también debe ser regulada? Bueno, la IP es un medio de identificación y la IP es como la dirección, pongámoslo en términos externos de la red. Y yo creo que la IP sí tiene que tener una regulación, pero vamos en camino en esto. En otros países ya van muy avanzados con este tema, pero en Colombia todavía no estamos teniendo esa protección de IP. ¿Por qué? Porque la IP es muy fácil ya a uno de descifrar y por eso todas las entidades en Colombia están identificando la IP para demostrar, digámoslo así, conexiones ilegales para informar delitos informáticos. Muchos de los ciberdelincuentes se cuidan ya muchísimo, pero pues no dejemos excluidos a los principiantes que se podrían considerar hackers. Entonces, hackers principiantes dejan expuesta su IP y así podemos obtener mayor información de los delitos en este momento. Entonces, la regulación de IP en un futuro sí se va a regular las IP de los usuarios. Se va a poner como un dato personal que debemos proteger. Claro que sí. Vale. Yo creo que esto es un tema muy interesante para hacer una investigación, la regulación del IP. Muchísimas gracias por la pregunta. Esto es un tema que se podría llevar un poco más extenso para los países que están mucho más avanzados que Colombia o Latinoamérica. Perfecto, Ale. ¿Cuál es la importancia de contar con una política de privacidad que garantice el correcto tratamiento y protección de datos en las plataformas virtuales? ¿Por qué es importante que nuestras instituciones protejamos los datos, tener esa política de protección de datos? Bueno, vale, es muy importante tener una política de protección de datos, ya que digamos que las líneas generales de la seguridad de datos se refieren a medidas de protección de la privacidad digital que se aplican para evitar el acceso no autorizado de los datos. ¿Vale? Yo puedo tener una política de protección de datos, pero no está reforzado a los lineamientos de mi entidad. Entonces yo creo que es muy importante tener una sólida y eficaz, digámosle, política de protección de datos para que todas las instituciones, y dependiendo de la razón social y de lo que se haga, tengan esta protección para evitar ciertos delitos informáticos y otras cosas que puede pasar pues por la exposición y evitarse, digámoslo así, controversias legales por faltar a esta información y someterse a la legalidad. Perfecto, Ale. ¿Cuáles son, digamos, un tipo de sanción que puede incurrir una entidad, ya sea una educación, ya sea corporativo, cuando no protege correctamente los datos? ¿A qué riesgos se está exponiendo la institución? Bueno, los riesgos, podemos dar un ejemplo, es una fuga de datos. Ahora, Ujú. a todos nuestros participantes les comento que la fuga de información de datos, en los cuales son distintos vectores que se tornan a esto, como los ataques para lograr los fines maliciosos, ¿sale? Sin importar las actividades de las empresas, la industria, si es grande o es pequeña o es una institución educativa de educación superior o es un colegio o del ámbito corporativo.
Estas consecuencias de fuga de datos con los años y con los daños que se le puede generar a una organización, digámoslo así, son distintos países, están emitiendo las leyes y toda la legislación pertinente para proteger este tipo de delitos informáticos que exponemos con la fuga de datos. Bueno, exponemos absolutamente toda nuestra clase de datos que dice ahorita la categorización. Pero yo creo que lo más importante es generar esa confianza y esa seguridad jurídica para los usuarios, para los clientes y sobre todo también para el tema administrativo, para que tengan una seguridad y una buena protección de datos, para evitar este tipo de fugas de datos, encriptación y todo lo que se viene y se avecina con los delitos informáticos. Ale, sabemos que todo este tema de protección de datos va ligado a las leyes. ¿Sí? La protección de datos siempre tenemos que estar pendientes de qué leyes es las que están rigiendo esa protección de datos. Entonces, mi siguiente pregunta es precisamente qué leyes son las que rigen la protección y tratamiento de datos personales. Ok, bueno, en Colombia tenemos una regulación de temas en protección de datos que se basa en la ley 1266 del 2008 y también la ley 1581 del 2012. La ley 1266 del 2008 define las clases de datos de carácter personal como dato privado, dato semiprivado y dato público. Adicionalmente, que viene con la ley 1581 del 2012 en Colombia. Estamos hablando, es muy importante hacer referente a esto y énfasis que estamos hablando del tema normativo en Colombia. ¿Qué viene con esta ley del 2012? Que apoya mucho la del 2008. Establece una categorías especiales de datos personales, como lo son los datos sensibles, datos biométricos y los datos personales de niños y niñas y adolescentes, que en esta normatividad están prohibidos el tratamiento de datos. Perfecto, Ale. Y en los otros países nos tenemos personas de Puerto Rico, Ecuador. ¿Cada país tiene su regulación? Correcto, correcto. Es muy importante que cada parte, digámoslo así, a nivel global, Ujú. se fije en la normatividad que tengan vigente y qué normas se están protegiendo. Como lo decía hace un momento, Ale, hay países muchísimos más avanzados que Colombia, pero Colombia no se está quedando atrás en la protección de datos personales. En Colombia estamos creando, estamos investigando. Obviamente, el tema de la pandemia nos llevó a un paso más acelerado de lo que estamos en este momento, lo que era hace más o menos 3 años. El tema de protección de datos no era un tema tan visible, pero era un tema que se estaba tocando y el Ministerio de Telecomunicaciones en Colombia ha generado espacios de innovación, de protección, para darle la oportunidad a todas las personas que quieran intervenir y generar políticas públicas para desarrollar un mayor frente al tema de protección de datos. Perfecto, Ale, muchísimas gracias. Y ya sabemos que hay una ley, ya sabemos que cada país tiene una ley. Invitamos a nuestros asistentes también que estén muy pendientes de las leyes de de sus países porque hay actualizaciones constantes. Em, ya hablamos de la ley, hablamos de un poco de los riesgos que podemos incurrir, los datos que debemos proteger, pero ¿cómo hacemos como instituciones para garantizar que estamos protegiendo y tratando correctamente los datos? Bueno, Ale, qué buena pregunta. Ya tenemos establecido que efectivamente necesitamos una política de protección de datos. Cada institución, por más pequeña que tenga, pero si tiene el control de datos personales en las diferentes categorías que he estado mencionando, aparte de la política de protección de datos, es muy bueno tener claro los siguientes pasos. Lo primero que yo les diría a ustedes es tener capacitación digital. Muchas personas en Colombia y en Latinoamérica no estábamos preparados para una pandemia, ¿vale? Entonces nos cogió, digámoslo en palabras coloquiales, de sorpresa y nos enviaron a nuestras casas, tanto educación, laboral, social. Digámoslo así, un momento muy importante, yo creo que en esta generación. Entonces tuvimos que aprender a trabajar desde casa, a estudiar desde casa y a hacer una vida social desde casa con el confinamiento. Muchas de las compañías y de educación se volvieron virtuales en ese momento de confinamiento y no dieron una capacitación digital.
simplemente les pusieron los recursos a cada persona para establecer entonces esa medida y decir, tienes tus recursos, apréndelos a manejar. Y yo creo que acá es muy importante en temas de protección de datos una capacitación para cada área, sea educación, sea corporativo o sea de nivel social como en las plataformas Facebook, Instagram, sociales. Entonces yo creo que acá es muy importante tener una capacitación digital. El segundo paso, Vale, me parece muy importante es entender las reglas. Pero ¿cómo así que entender las reglas? Cada institución tiene un reglamento interno y es muy importante darlo a conocer en temas de esta capacitación. Digámoslo, probablemente que el centro educativo tenga directrices sobre los servicios a usar al profesorado y al personal, cómo usarlos y cuáles son los ilícitos y los lícitos. Por ejemplo, puede existir una política que prohíba el uso de cuentas personales para fines laborales. Entonces, esto es un ejemplo de dar a entender las reglas tanto como para alumnos o como para la parte administrativa o como para los centros corporativos. ¿Sabes? El tercer punto sería limitar las herramientas. No se le puede dar toda la información, digámoslo así. Voy a poner el ejemplo en el tema corporativo. No se le puede dar la misma información a la parte que maneja el área de telecomunicaciones, al área que se desarrolla la tecnología. Entonces, el desarrollador del código fuente no puede tener la misma información del área administrativa o del área de telecomunicaciones. Tenemos que empezar a limitar herramientas y no dejar que toda la información tenga un espacio y una línea de conocimiento público. Entonces, yo creo que eso también es muy importante. Dentro de esa capacitación digital es muy importante también reconocer todos los tipos de delitos informáticos. Ejemplo, los más comunes en el sector educativo y corporativo son el phishing, digámoslo así. Las plataformas educativas y los servicios de videoconferencia son muy populares y todos ya lo tenemos así. Sea, digámoslo, algo que aprovechen los ciberdelincuentes. Por lo tanto, es importante saber cómo distinguir los intentos de phishing de los correos oficiales y los mensajes de servicios legítimos. Pueden cambiar así sea una letra en el link de enlace, en los correos que te llegan. Es muy importante diferenciar y saber cómo prevenir este tema y este tipo de delitos informáticos que son tan comunes en las plataformas educativas y también en las plataformas empresariales. Ale, para resumir un poco, entonces tú nos dices como primero capacitación. Esa capacitación, Ale, es solo para, digamos, docentes, colaboradores, o tenemos que hacer también capacitación para estudiantes o para todo la comunidad educativa o la comunidad empresarial. Bueno, yo creo que esto es muy importante, Ale, tenerlo establecido porque la capacitación digital es para todo el sector. Digamos, si estamos hablando de niños de primaria o de bachillerato, yo creo que acá la información y la capacitación es tanto para el alumno como para los responsables, como los padres o el acudiente del menor. Si estamos hablando en temas de universidades, acá los estudiantes tienen que tener una capacitación también por el manejo de datos, el manejo de instituciones y el manejo del ingreso de la plataforma virtual, que son directamente ellos, los administrativos y los directivos de la institución y los profesores. Y los corporativos igual. Yo creo que acá es un conjunto que se tiene que planear y dar una buena capacitación. Ali, esas capacitaciones, ¿con qué recurrencia la debemos hacer? Digamos, no creo que sea una al inicio cuando te matriculas o cuando comienzas a trabajar y ya los capacité y ya no los tengo que volver a capacitar. No, no, Ale. Yo creo que son unas capacitaciones periódicas, pero con diferentes temáticas. Entonces, cuando te dan una capacitación de iniciación en el mundo, pues como de la virtualidad, cuando estabas acostumbrada a tener una vida laboral en la oficina y llegas a tu casa, acá tienes que desprenderte una capacitación y no solamente de protección de datos, sino de tecnología. Muchas personas estaban acostumbradas a su escritorio, a sus papeles, ahora todo es digital, Ali. Ujú. Hasta los expedientes son digitales, las clases son digitales, uno conoce gente digitalmente. Todo se digitalizó tan rápido que la gente no estaba preparado para esto. Hay unas personas que se les dio más duro que a otras, Ujú. pero yo creo que la capacitación tiene que venir de todos los sectores,
tanto público como privado, hay que tener una buena capacitación y hay que tener capacitaciones en diferentes etapas. Entonces, la capacitación de inicio, la segunda capacitación seguramente se tendrá que hablar de los tipos de delitos informáticos, cómo salvaguardar tu información personal, pública y cómo manejar la información de la compañía o de la educación. Entonces, yo creo que son diferentes etapas que uno tiene que tener muy en cuenta. Hoy tú mencionas una parte importante, Ale, y es que cuando hablamos de protección y tratamiento de datos, no son solo los datos que vamos a manejar de nuestros estudiantes, de los colaboradores, sino también los datos de la empresa. O sea, es como de parte y parte, así como el colaborador debe, se le deben cuidar sus datos, el colaborador o el estudiante también debe hacer uso y tratamiento adecuado de los datos de la institución o de la empresa. Claro que sí, todos tienen que tener, y para eso también, bueno, si hablamos en temas de compañías y corporativos, acá tendríamos que tener, aparte del tema de la política de protección de datos, digámoslo así, un acuerdo de confidencialidad. ¿Por qué es tan importante y por qué me dicen, pero por qué vamos a hablar de acuerdos de confidencialidad si estamos hablando de protección de datos? Porque dentro de los acuerdos de confidencialidad en los temas corporativos estamos dando muchísima información de nuestra empresa. Entonces yo creo que cada acuerdo de confidencialidad debe ceñirse a cada perfil profesional que se le da la confianza a nuestra compañía. Como lo decía ahora, Ale, no es lo mismo el ingeniero que está desarrollando un software a la señora que está en la dirección administrativa que genera las facturas. Y Entonces yo creo que para cada ocasión tienen que tener un acuerdo de confidencialidad. Recuerda, Ale, que para esto hay un controlador de datos. ¿qué es el ¿Quién controlador es de un datos? controlador? Bueno, ¿qué es un controlador de datos? Les cuento a todos y bueno, quiero que entiendan esto porque es muy fundamental tener claro qué es un controlador de datos. Es una persona o organización que sola o conjunta con otras personas determinan el propósito y la forma en que se procesan los datos personales. El controlador puede ser un individuo, digámoslo así, investigador, de parte administrativa, la cabeza de la dirección, y esto puede ser una universidad, un instituto o una compañía. El controlador de datos, Ali, puede asignar o externalizar, digámoslo así, este proceso de datos. Pero siempre el controlador es el responsable de todo lo que pasa y del tratamiento de los datos personales. Ya estos depende, porque si, digámoslo así, ustedes contratan un servicio y este servicio y este tercero tiene la información y él tiene la obligación de tener protegidos estos datos y evitar ciertas fugas o encriptaciones dentro de las bases. Entonces acá habría que mirar qué tipo de contrato y cómo se va a llevar el tipo de responsabilidad sobre el tratamiento de los datos personales que yo le estoy dando y que yo estoy guardando como tercero. Perfecto. Ahí es muy importante lo que mencionas, Ale, y es que, digamos, en las instituciones, cuando contratan un proveedor, no sé, como EduLabs, para que administre su plataforma de educación virtual, tanto la institución como el proveedor deben saber la importancia de lo que es la protección y el tratamiento de datos personales, porque los dos tienen responsabilidad de la protección de esos datos. Claro que sí, pero no es una responsabilidad compartida. Cada quien o depende de cómo se lleve el contrato. Es que acá es fundamental el tema Ujú. contractual. ¿Por qué? Porque acá vamos a dividir responsabilidades o vamos a decir siempre quién va a ser el responsable de salvaguardar todos los datos que tengo a mi disposición. Entonces yo creo que no podemos dar una respuesta directa sin saber cómo vamos a elaborar el contrato, porque cada empresa, como lo decíamos hace un momento, tiene su propia política de protección de datos. EduLabs, nosotros tenemos un equipo altamente capacitado para el tema de protección de datos. El área legal está disponible para todas las personas que quieran acercarse también acá y brindarles esa seguridad jurídica, tanto como nuestra parte administrativa, técnicos o de comunicación. Somos un equipo que todos estamos comprometidos con la causa de tener un buen manejo y una buena protección de datos. Perfecto, Ale. Ahorita nos vamos a adentrar un tema y para adentrarnos a ese tema aprovecho para leer la pregunta que nos hizo Julier Sarmiento y él nos pregunta, ¿cómo manejar las autorizaciones de protección de datos de estudiantes que se conectan a sus clases de manera virtual, sobre todo si son menores de edad?
Bueno, acá es fundamental porque nosotros no tenemos en Colombia, decimos que el tratamiento de datos para menores de edad no es posible. Pero ¿qué pasa? Como llegó la pandemia y no estábamos preparados para una pandemia, cuando ustedes realizan el registro de matrícula, ustedes están autorizando el tema de tratamiento de datos como responsables del menor. Entonces acá hay una carga de responsabilidad, tanto como, digamos, para los papás, ¿sí? O el acudiente del menor, como para la institución. Cuando yo le estoy dando aceptar a las condiciones de la política de protección de datos, porque acá ya no es un tratamiento, acá solamente es un fin, Ale, que se maneja en temas de menores de edad. Y es muy importante tener en cuenta eso. Cuando yo pagué la matrícula y yo estoy autorizando a Zoom o a la plataforma que ustedes estén manejando para los streams de las clases virtuales, estoy autorizando al colegio solamente para que mi hijo y las características faciales, que se podría decir como un dato biométrico, esté autorizado para el fin de recibir esa clase. No podemos hacer absolutamente nada más con ese tipo de datos. Digamos, en ese caso, para menores de edad, uno no podría compartir el correo electrónico de un menor de edad. No, No sé. tiene que ser el del responsable. Exacto. O sea, cuando yo autorizo, como no, para enviarle comunicaciones del colegio o de la universidad llegaba menor No, de edad, se debe ser el responsable del menor, no el menor. claro que sí, a menos de que sea la plataforma donde ellos suben, digámoslo así, sus tareas, sus actividades extracurriculares. Ellos tienen un usuario Ujú. y ellos tienen, entonces, digámoslo así, un enlace preestablecido, pero todo tiene que ser consensuado con la persona que está a cargo del menor y que dio la autorización, pero solamente es para el fin, o sea, al menor de edad no le puede llegar publicidad, Perfecto. porque ahí ya hay una fuga de Okey. datos. Al menor de edad no le puede llegar, digamos, donde él está subiendo sus tareas o sus proyectos, un enlace que lo dirija, digámoslo, Mercado Libre o tipo de comunicaciones externas que no sean del colegio y que sean de su curso exactamente. No le puede llegar una tarea, digámoslo, del grado 11 cuando el niño está en grado tercero. Entonces, todo eso hay que establecer una política de privacidad de datos y cómo vamos a salvaguardar estos tipos de datos para menores de edad. Perfecto, Ale. Y siguiendo con lo de autorizaciones de protección de datos, eh, ¿dónde deben firmar nuestros usuarios la política de protección de datos, ya sea en el contrato o en el contrato o en la plataforma de educación virtual? ¿Dónde ellos deben firmar esa autorización que nos están dando a nosotros para que como empresa, institución, nosotros tratemos sus datos? Esto depende de muchos factores, pero lo principal es cuando a ti te dan el contrato en las educaciones de nivel superior o en colegios o en primaria, siempre te tiene que dar una política de protección de datos. Tú tienes que dar aceptar y colocar pues tu firma porque estás aceptando obviamente. Pero entonces acá no es solamente algo que ellos digan, no, es que tú firmaste este consentimiento y nos estás dando el libre tratamiento de tus datos personales. No, acá depende de la finalidad que se haga cada política de tratamiento de datos. Y cada autorización es muy diferente para cada finalidad. Yo no te puedo pedir a ti que me firmes un documento que solamente va a ser para el registro de notas y para toda la finalidad educativa y mis datos me digan que fueron comercializados para recaudar fondos para el carro del decano. Ujú. Entonces, todo tiene que ser algo muy consensuado. Las autorizaciones tienen que ser explícitas cuando se tratan de datos públicos, privados. Bueno, los públicos no, pero ya dijimos que los datos públicos no son tan públicos, así se tengan esta determinación en nuestra clasificación, porque no podemos utilizar esa base de datos y yo no puedo llegar a la Cámara de Comercio o al Ministerio de Educación y recolectar todos los datos que tengo públicos y comercializar esa base de datos, porque es un fin totalmente diferente. Entonces acá lo primordial es dejar claro para qué fin yo estoy firmando cada autorización que me está dando la universidad o el colegio. Entonces, de acuerdo con lo que nos dices, Ale, lo importante es la finalidad. Si la finalidad va a cambiar, Correcto. la persona debe volver a autorizar el tratamiento de datos. Correcto. Si la finalidad va a cambiar totalmente, digamos, a lo que nosotros estábamos establecidos en cada registro de matrícula, hay que volver a hacer una autorización de datos totalmente diferente, aclarando siempre el objetivo para qué se van a recaudar esos datos. Por ejemplo, me matriculé en la universidad y me dicen,
tus datos van a ser tratados para toda la cuestión académica. Registro, matrícula, inscripción de materias, información que los docentes me quieran enviar. Y ellos van a hacer un evento promocional. Ellos pueden utilizar esos correos para enviarme promoción a mí de un evento, no sé, lo que tú decías, de una rifa. O yo tengo que volver a firmar diciendo que los pueden tratar para temas comerciales. Mira, es que son diferentes los tipos de políticas de protección de datos de cada institución. Yo puedo colocar en mi política de protección de datos que nosotros vamos a utilizar este tipo de datos para el marketing digital de la universidad. Entonces, todos los datos que yo tengo recolectados pueden llegarles, digamos, información de posgrados, información de cursos, eso sí es permitido, porque estamos comercializando dentro del fin de la universidad. Ya es diferente si tenemos otro fin y no, es que tenemos una alianza con distribuidora, no sé, 3 puntos. Esta comercialización de datos ya no es permitida porque no es el fin de la universidad, no es el fin educativo, ¿sí? Y toda la propaganda que me tiene que llegar a mí es del sector educativo y directamente de la universidad. Ale, hay un tema, digamos, yo cómo puedo jugar con esa base, o sea, yo puedo enviar la base de datos, no sé, la universidad o el colegio hizo una alianza con un instituto de inglés, ¿sí? Para que nos promocione a nosotros como un intercambio. Como nos dan descuento y nosotros le pasamos nuestra base de datos para que ustedes hagan promoción y miren a ver de pronto quién le compra el curso. ¿Eso se puede hacer o no se puede hacer? Bueno, es que acá tendríamos que ver cada política de protección de datos de cada institución, como lo decía. Si tenemos alianzas con terceros y está establecido directamente desde la política de protección de datos, esto es un tema muy delicado que tendríamos que entrar a mirar. Pero por mi parte y en mi concepto jurídico y como experta en el tema, te diría que no, que tendría que tener una nueva solicitud porque estoy distribuyendo esa base de datos para otros fines. Entonces, si no lo tenemos establecido directamente de la política de protección de datos, yo no lo haría y se los recomiendo, no lo hagan. Ale, ya la última pregunta para pasar a las preguntas ya que tenemos en el chat para poder contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. Ya, la última que es muy corta y es, ¿qué entidad supervisa la protección y tratamiento de datos? Estamos hablando que pueden haber consecuencias legales donde no los tratemos bien. ¿Qué entidad es la que se encarga de supervisar esa protección? Bueno, la entidad que se está encargando en temas de comercio es la Superintendencia de Industria y Comercio a través de una delegatura de protección de datos personales, Ale. Esta ejercerá la vigilancia para garantizar que el tratamiento de datos personales se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en nuestra normatividad colombiana. Esto es colombiano. Pero ¿qué pasa, Ale? Acá también es muy bueno decirles a todos los que nos están viendo que nosotros tenemos diferentes herramientas y tenemos diferentes métodos para denunciar porque la gente no denuncia en temas de delitos informáticos. Ya que me preguntas cuáles son las encargadas del tema de protección de datos, pues es la super. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si somos, digamos, víctimas en temas de delitos informáticos? Está la Cámara de Protección de Datos en Colombia, la Cámara de Delitos Informáticos en Colombia, que va de la mano de la Policía Nacional con su área de temas de delitos informáticos. Entonces, si son víctimas de phishing, de sexting y de todos estos delitos que se generan a través por fuga de datos, mi recomendación es que se comuniquen y que denuncien, porque mucha gente no está denunciando este tipo de delitos y es bueno que también se los hagan saber que tienen medios y condiciones para hacerlo. Perfecto, Ale. Muchísimas gracias. Entonces vamos a pasar a la sección de preguntas. Como les dije, pueden dejar, ya vemos bastantes preguntas. Los que deseen pueden dejar sus preguntas en la sección que dice preguntas al lado izquierdo de su pantalla. Está arribita de encuestas y de chat. Perfecto, Ale. Entonces vamos con Dulce Arevalo y ella nos pregunta, ¿qué usos le pueden dar los ciberdelincuentes a los datos de estudiantes obtenidos en plataformas educativas? Bueno, acá tenemos que tener claridad qué tipo de estudiantes, si son menores de edad o si son menores de edad. Voy a poner un ejemplo para los dos. Inteligencia social. Todo lo que se tiene que ver, digámoslo, por todos los delitos, digamos, ingeniería social. ¿La ingeniería social qué es? Cuando tú tienes tus datos, ellos se pueden ir a tu perfil de las diferentes plataformas digitales
relación social, Facebook, Instagram y todo eso y todo lo que pueden hacer con esto. Descifrar contraseñas, poder encriptar, digamos, todo lo que tiene que ver con el tema de tecnología, teléfono, computadores, enviarte ransomware, capturar tu información y todo lo que tiene que ver con esto es qué pueden hacer con ellos. Digamos, si eres un alumno eres menor de edad, pueden empezar a tener un conflicto de pedofilia en temas de captación de datos para acercarse a ti. Si son, digámoslo así, mayores de edad en temas universitarios, ya podrían capturar tus datos de tarjetas de crédito, tus notas, digamos, una fuga de datos en temas de educación superiores, lo que ha pasado varias veces en universidades colombianas, que hacen el hackeo y la encriptación de los datos personales de alumnos y modifican sus notas. Entonces, es muy importante por eso la protección de datos, para no tener como esa debilidad con temas de delincuentes informáticos para esta fuga de información, que es información tanto importante para menores de edad como para mayores de edad. Perfecto. Y también, aprovechando, Dulce nos hizo otra pregunta, y es, ¿el controlador existe como un puesto laboral en Colombia o en No. Latinoamérica en general? No. Bueno, en Latinoamérica, dependiendo de la normatividad que tengan, pero no, el controlador es una especie de función que yo le doy a alguien que es el responsable de los Perfecto, datos. Entonces, si a mí me dicen, digamos, el área administrativa de la compañía es la persona que hace la política de protección de datos y es el responsable y el representante que hace toda esta divulgación y tratamiento, para mí él es el responsable, porque él es el que tiene la carga de protección. perfecto. Entonces, que exista un cargo que yo diga, tú vas a tener un cargo de controlador de protección de datos, puede que lo haya en algunas compañías, pero porque esto es un término general a nivel mundial, pero que exista en Colombia, Ah, no, perfecto. Entonces, el encargado de los datos. No es como un cargo como tal, sino el es el encargado encargado. en general. Claro que sí. Hay diferentes áreas, Ale, en Colombia, en diferentes compañías que tienen su área de protección de datos. Entonces ahí de pronto puede generarse el puesto, digámoslo así, de controlador de datos. Pero es en sí el encargado de la protección de Perfecto, Ale, datos. mil gracias. Vamos con una pregunta de Mariana del Pilar, que dice: ¿cuál es la forma o configuración más segura para proteger los datos en una plataforma virtual? Bueno, lo primero es no colocar tu número de celular. Yo digo que esto genera, hay muchas plataformas que lo exigen, pero hay otras si estás de acuerdo o no estás de acuerdo en colocar tus datos sensibles. Tú puedes colocar tu número de teléfono. Yo les recomiendo a todos que tengan un correo electrónico para plataformas de entretenimiento y sociales. Entonces, por lo menos de compras para Facebook, Instagram, Twitter. Entonces, yo les recomiendo que tengan un correo electrónico alterno a su correo personal, porque estos son los más hackeados a nivel mundial. Entonces, cuando uno tiene solamente un correo electrónico, es muy vulnerable para los ciberdelincuentes. Entonces, yo, primera recomendación, tener un correo alterno. Los segundos, cada aplicación que tú descargues en tu celular o en tu computador, traten de leer las políticas y condiciones que tienen esto, la política de protección de datos. Uno hay veces muchísimo ve por lo menos 30 hojas de la política de protección de datos. Entonces uno solamente pasa y le da a aceptar. Entonces yo creo que si uno tiene, digámoslo así, 5 minutos, 6 minutos de su tiempo para cada vez que descargan algo, lean las políticas y condiciones y la protección de datos. De todos modos, Mariana, y para todos, si quieren conocer más a profundidad un poco la configuración, digamos, cómo podemos hacer para que la plataforma acepte la política de privacidad, que esté acorde con la política de privacidad, con la política de contraseñas, les voy a compartir en el chat un enlace de la conferencia que hizo nuestro director de tecnología, Nelson Eslava, en el Moodle Mood, sobre buenas prácticas de seguridad y controles aplicables en Moodle. Él nos hace algo más técnico de cómo podemos configurar nuestra plataforma para que cumpla con las buenas prácticas de seguridad y de protección de datos, que es como poner en práctica todo esto que nos ha dicho Alejandra, cómo lo podemos llevar a nuestras plataformas, en específico nuestra plataforma Moodle. Entonces se los voy a dejar en el chat y ahí los pueden revisar. Listo, Ale. La siguiente pregunta, bueno, la de Dulce ya la contestamos.
Julier nos pregunta, según la respuesta que nos diste, creo que se refería a la que nos diste acerca del tratamiento de menores de edad. El docente en la clase virtual no le puede pedir al menor de edad que encienda su cámara para desarrollar alguna actividad. Bueno, esto es una normatividad que está en proceso y hay muchos vacíos jurídicos en el área de menores de edad. ¿Por qué? Porque yo le voy a hablar desde el tema empresarial. El docente está facultado para decir, inicien en este momento y enciendan sus cámaras. En el tema laboral no está Ok, permitido. No está permitido decirles a todos los empleados que enciendan sus cámaras. ¿Por qué? Porque ya la Corte fue muy precisa en decir en temas de teletrabajo y en la diferencia de trabajo en casa y toda la normatividad que trajo la pandemia en que no era obligación del trabajador encender la cámara. En temas educativos, en este momento están en debate sobre este tema. No hay un pronunciamiento, digámoslo así, pero yo diría que esto acá sí es algo diferente, porque ya los niños y los menores de edad, no lo hablo en temas, digámoslo así, de educación superior, pero sí es muy difícil mantener la concentración de muchísimas personas tan pequeñitas en un horario tan extendido. Entonces yo creo que ya eso es un tema más psicológico y más de desarrollar sus actividades emocionales y cognitivas para hacer sus diferentes clases. Digámoslo así, estás en educación física, ¿cómo voy a tener una cámara, digámoslo, apagada si necesito interactuar con toda la clase? Entonces, en mi concepto jurídico, yo creo que si son menores de edad es un tema totalmente diferente. En educación superior, yo creo que se le daría el mismo tratamiento que a los perfecto. trabajadores. Digamos, ahí era un poco lo que tú nos decías, que esa autorización de que encender la cámara y utilizar el dato biométrico del estudiante, el padre o el responsable del niño lo autoriza cuando dice que se va a utilizar una herramienta de videoconferencia. Correcto, correcto. Por eso es muy importante y es muy diferente tomar acá una decisión y una postura legalmente jurídica sin saber qué tipo de políticas de protección de datos están manejando cada tipo de área y cada tipo de empresa y de educación. Entonces, cada institución es autónoma de determinar su política de protección de datos y cómo voy a manejar ese tema de virtualidad. Pues porque en este momento yo creo que hay colegios que, no tanto como en lo laboral, hay empresas que se decidieron a seguir remotamente, 100%, porque ya se vienen los sistemas mixtos, ¿sale? Entonces, y está gustando mucho a nivel de Colombia y en Latinoamérica los sistemas mixtos de que vayan o se queden en su casa. Y esa decisión finalmente es del padre y del menor. Y es una decisión que tienen que tener los Perfecto. dos. Entonces, para esto hay que desarrollar una política de protección de datos. No es lo mismo el niño que está dentro del colegio o dentro de la universidad, digámoslo así, a la persona que está en su casa recibiendo sus clases virtuales. Entonces yo creo que la política de protección de datos hay que ceñirla muy bien para cada Claro, y persona. para cada institución, porque un colegio seguro va a necesitar que activen la cámara, entonces debe estar en la política de protección de datos. ¿Qué uso se le va a dar a Establecido, esa claro, cuando el niño enciende la cámara? Perfecto, listo, claro que perfecto. Vale, sí. la siguiente. Si como estudiante, la hizo John Viasus, si como estudiante tengo certeza que desde mi institución educativa se fugó uno o varios de mis datos personales, ¿qué acción debería seguir, ya sea de tipo jurídica o particular? Bueno, lo primero que yo te recomiendo es que si tienes pruebas, y si no tienes pruebas, puede igual interponer entonces una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahí te dicen todos los pasos que tienes que seguir. Tienes que colocar entonces obviamente el nombre de la institución, cómo te enteraste y por qué estás diciendo esta información con tanta veracidad. Y ellos te van a explicar absolutamente todo el proceso. Todo el proceso. ¿Por qué? Porque primero es la superintendencia que va a validar la información. Perfecto, listo, vale, mil gracias. La siguiente es de Iván Torres. Dice, ¿es recomendable colocar las políticas en cuanto al usuario inicie sesión para que las lea y no se le permita la entrada al portal hasta que acepte o cancele? Bueno, esto es muy importante, muy importante. Y nosotros hemos tenido en EduLabs también estas diferentes tipos de capacitaciones con nuestro equipo. ¿Por qué? Porque es muy, muy importante darle la seguridad a la persona que va a entrar, tanto a nuestros eventos, a nuestra página o a todo lo que estamos generando y dejarle muy claro, yo no estoy diciendo que hagan, digámoslo así en términos coloquiales, una política de protección de datos extensa,
ladrilluda, como decimos en Colombia. No, hagamos algo práctico, fácil, pero bien desarrollado. Entonces yo recomiendo que siempre tiene que ser, como lo dijo Ujú. nuestro asistente en la pregunta, que tiene que ser al inicio. Al inicio siempre hay que colocar la política de protección de datos y a lo que está sometido a generar toda esta información y qué se va a hacer con este tipo de información en el momento que se termine el evento o que se termine la finalidad. Vamos con Cristian Duque. Nos pregunta, ¿sabes si en Colombia u otros países de Latinoamérica vienen o están en proceso leyes o reglamentación adicionales en materia de privacidad y protección de datos, en especial para menores? Bueno, sí, 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 sí. Como lo decía al inicio de la sesión, en este momento nosotros tenemos ya una protección y la reglamentación también de niños, niñas y adolescentes en la 1581. Pero ¿qué pasa? No podemos tratar ese tipo de datos. O sea, nosotros protegemos en nuestro ordenamiento jurídico a los menores de edad y a los adolescentes, bueno, niños, niñas y adolescentes, pero que no podemos hacer, nosotros no podemos difundir esa información de niños, niñas y adolescentes. Entonces, toda la normatividad que yo he estado hablando y todo lo que tú puedes encontrar en Colombia está protegido para niños y niñas y adolescentes. Entonces tenemos un marco normativo donde obviamente no vamos a dejar desprotegidos a los niños. Entonces los invito para que conozcan esta normatividad, se empapen un poco más del tema y pues conozcan que todos estamos acá con una protección extensa. Obviamente faltan muchísimas cosas por mejorar en Colombia, muchísimas cosas por aportar y todo lo que se viene yo creo que es un desarrollo tecnológico y de protección jurídica para Claro, y nuestro ahí es ordenamiento. importante, Ale, me uno a tu aclaración de que debemos proteger, los datos se protegen de manera diferente para menores de edad y para mayores de edad. Entonces creo que, dime, Correcto, sigue, aparte, sigue. sí, Ale. Lo que les iba a decir es que es muy importante acá que no estamos hablando tampoco de un mayor de edad y por lo de la protección, obviamente nosotros tenemos un ordenamiento donde protegen a los niños, niñas y adolescentes, pero es muy importante también el acompañamiento del responsable de cada niño. Entonces acá no podemos, yo creo que acá el tema es de dar conocimiento, dar herramientas jurídicas para que el menor tenga y esté protegido en su ámbito, digámoslo así, de confort, sin que sienta una amenaza. Yo creo que acá es un, digámoslo así, un compromiso tanto de los padres o del responsable como también de los niños. Entonces no es tratar de limitar ese tema de no vas a usar, sino de dar conocimientos y dar herramientas de lo que puede pasar si no se hace un uso debido de las Perfecto. tecnologías. Bueno, ya vamos cerrando, nos quedan 8 minutos aproximadamente. Entonces, vamos a ver las que alcancemos, las preguntas que no alcancemos a contestar. Alejandra no, se las va a compartir en su correo electrónico que ustedes nos compartieron cuando se registraron, que aceptaron la política de privacidad de datos, La donde política. dice pues que Alejandra se puede contactar con ustedes para ese tipo de preguntas, solo las preguntas pues que hicieron en el marco de este webinar. Entonces Alejandra responderá preguntas específicas que no alcancemos aquí. ¿Listo? Eh, Dice John Viasus, si encuentro con facilidad alguno de mis datos privados en algún portal web, ¿existe alguna regulación en Colombia que me respalde para así denunciar dicho portal? No, bueno, no tan no. No, no, no voy a responder no tan tácitamente porque es que todo depende del portal, depende de si te llegó una notificación que fueron, hubo un flujo de tus datos a través de la red, dependiendo, es que yo no puedo decir, voy a dar un ejemplo Ujú. ya extremo, ¿vale? Ingreso en esas páginas de, digámoslo así, de la dark web o parecido, y donde tú ingresas tu número de identificación y te sale, o digamos, pongámoslo más sencillo. Ponemos mi correo electrónico en una de estas páginas y me dicen, tus contraseñas están expuestas en 520 sitios en la dark web. Entonces yo me voy a esos sitios a mirar qué son ese tipo de sitios y entonces yo les aconsejo que más bien no sigan este tipo como de búsquedas, dónde están sus datos. ¿Por qué? Porque puede ser peligroso. Porque muchas veces esto lo que hacen es captar gente
Y entonces dice, ¿cómo así que ellos tienen mis datos? ¿Cómo consiguieron mis datos? Y muchas veces son páginas fantasmas, que lo que hacen es capturar información de esas personas cada vez que van siguiendo un enlace. Entonces, si tú no tienes la información directa de dónde fue la fuga de datos, o si tienes la información, obviamente que sí se puede apoyar a través de la Policía Nacional y a través de la Superintendencia de Industria y Comercio y de todos los entes territoriales que tiene la protección en Colombia. Pero si no tienes la información, no se pongan a buscar de página en página porque lo que hacen es ingeniería social para atrapar más información. Entonces, lo que sí les recomiendo es, si tienen la información de dónde fue la fuga de datos, obviamente sí, estamos con la Superintendencia de Industria y Comercio, la Policía Nacional y todos los entes de controles para la protección, pero entonces hágalo con mucho cuidado y mucha responsabilidad. Esta pregunta dice desde Diego Alejandro García: en el caso de una empresa, ¿hay algún tipo de riesgo legal si se comparte contenido de formación al correo electrónico personal del colaborador? Lo anterior teniendo en cuenta que puede existir un gran número de personal operativo que no cuenta con correo corporativo. Bueno, a ver Ahí, si lo entendí que la hago pregunta. entender es, Diego Alejandro García pregunta más que todo para los operarios, el personal operativo, que no cuentan con correo corporativo, digamos como una arroba de Dulabs, porque no lo necesitan, y les tienen que enviar información de formación. ¿Se puede compartir al correo Ok, electrónico personal del colaborador? claro que sí, mira. Por eso es muy importante leer muy bien las políticas de protección de datos de cada compañía. Yo creo que cuando ustedes firman, bueno, Diego, directamente a Diego le respondo, cuando firmaste el contrato, tuviste que firmar un consentimiento y la política de protección de datos. Si no te daban un correo corporativo, pues necesitan un correo para llegar a ti, para enviarte la información. Cuando tú le das a aceptar y firmas esa política de protección de datos, la empresa y la compañía, como no te va a dar un correo corporativo, es legal que te llegue la información a tu correo personal siempre y cuando tú hayas dado la autorización. Si no diste la autorización, no es legal porque ellos no te preguntaron. Pero yo creo que lo más pertinente es que ellos te hayan dado la información que como no tienes un correo corporativo, te va a llegar la información a tu correo personal. Y tiene que ser con la finalidad de tus funciones y de la Perfecto. compañía. Todo está en la finalidad. La finalidad que le damos en la política Todo está a la en... protección y tratamiento. Hoy dejamos claro, Ali, que la finalidad es muy importante en el tema Claro de que la sí. protección de datos. Importantísimo tener muy en cuenta la finalidad. Bueno, Ali, ya para cerrar, bueno, Dani, ¿existe un documento guía de su parte para resguardo de los datos de nuestras plataformas? Según entiendo, es como si nosotros tenemos una guía, un ebook o algo para ayudarlos con este resguardo de los datos. En este momento no lo tenemos desde EduLabs, pero en EduLabs estamos haciendo un ebook que va a ser totalmente gratuito para que ustedes puedan consultar como esos datos, esas buenas prácticas que nosotros en nuestra experiencia de 10 años manejando proyectos de e-learning para el sector educativo, corporativo y empresarial, hemos descubierto con el apoyo de Alejandra, que es nuestra experta en protección de datos, y de Nelson Eslava, que es nuestro experto en seguridad informática en plataformas virtuales de aprendizaje. Entonces, vamos a tener un ebook prontamente donde les vamos a dar como una guía sobre protección de datos en las plataformas y ya un poquito más técnico también uniendo la conferencia que ya les compartí en Nelson. Listo. Ale, Diego dice, en el caso de una plataforma de aprendizaje en una empresa, la aceptación de tratamiento de datos por parte del colaborador debe hacerse por medio de la firma en un formato físico o se puede hacer con un botón de aceptación en la plataforma. Se puede hacer con un botón de aceptación. Ya en tema de la virtualidad nos abrió una brecha, bueno, un gran avance, digámoslo así, en esa brecha digital que teníamos hace unos años. Entonces ya el medio físico, ya eso está pasando a un segundo plano y estamos diciendo que todo lo de la tecnología es bienvenido siempre con sus responsabilidades. Entonces yo creería y estoy completamente, no, creería no, estoy completamente segura que todo se puede hacer digitalmente y solamente con el botón de aceptar es suficiente para que tú ingreses y tengas todo el tratamiento de protección de datos que te están compartiendo en ese momento. Pero por eso es muy importante que lo leas muy bien y si estás de acuerdo o no, pues les dé según tu criterio la Bueno, aceptación o perfecto, la Ale. negación. Tenemos más preguntas, pero el tiempo ya se nos acabó. Quisiéramos extendernos mucho tiempo,
pero pues ya son las 11. Entonces, muchísimas gracias a todos por participar de este webinar sobre tratamiento y protección de datos personales organizado por EduLabs, empresa líder en proyectos de e-learning y soluciones tecnológicas para plataformas virtuales de aprendizaje. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu participación, por tus conocimientos. Gracias por la Bueno, Dani nos invitación. dice, son las 10 de la mañana en México, ya cambiamos horario. Entonces, me encanta, la verdad, que tengamos tantas personas de tantos lugares, porque así uno sabe qué horas son en los otros lugares del mundo. Muchísimas gracias, Ale, muchísimas gracias a todos. La grabación de la sesión se les enviará correo electrónico y también estará disponible en el canal de YouTube de EduLabs. Entre la siguiente semana ya estará disponible para que la puedan consultar cuando ustedes lo deseen. Entonces, estar muy pendientes del canal de YouTube de EduLabs. ¿Cómo es el canal? edulabs.com. Ahorita ya mismo les estoy compartiendo el enlace para que nos sigan, se suscriban y pues estén pendientes de todos los webinars que estamos haciendo desde EduLabs para generar una comunidad de conocimiento de e-learning en español. Entonces, muchísimas gracias a todos por participar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ale, de nuevo, muchísimas gracias. Cualquier duda que tengan, nos pueden escribir en la página web de EduLabs, socio en proyectos de e-learning. También les voy a compartir la página de EduLabs y síganos en redes sociales que constantemente estamos subiendo contenido sobre este tema y muchos otros temas que nos ayudan a construir conocimiento en español acerca del e-learning. Muchísimas gracias para todos y que tengan un muy buen día. Hasta luego.